Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver un video que se titula La mayoría no entiende lo que sostiene una casa. El tema principal del sería What holds a house? ¿Okay? Okay. Déjame explicarte algo que la mayoría de las personas no entienden sobre una casa. Cuando la gente mira una casa, ve siding, ve pintura, ve techo, ve ventanas, ve colores, ve landscaping, ve lo bonito, ve lo que vende, pero eso no es lo que sostiene la casa. ¿Okay? Eso solamente es la superficie. Una casa no se sostiene por lo que se ve, una casa se sostiene por lo que casi nadie mira. ¿Ok? Esto es muy importante porque en construcción hay una diferencia enorme entre apariencia y estructura. La apariencia impresiona, la estructura sobrevive, ¿no? Entonces vamos a tomar la primera parte de este video, que será la casa como sistema. Una casa como sistema. Si tú no entiendes el sistema y no entiendes la casa, puedes saber instalar siding, puedes saber pintar, puedes saber poner trim, pero si no entiendes de foundations, de framing, de load path, de water intrusion, de soil, de drainage y de tiempo, entonces solo estás viendo la ropa de la casa. No estás viendo el cuerpo en su totalidad. Entonces, tenemos una casa si se puede ver ahí. Una casa vive peleando con 5 elementos, con 5 fuerzas, ¿no? Con 5 fuerzas. Esas fuerzas, vamos a empezar una que se llama gravity. ¿Ok? Es la fuerza de la gravedad. También tenemos lo que es el agua. No, entonces tenemos water. No, en forma de lluvia, o tenemos en forma de vapor. Ok. Tenemos wind. Tenemos lo que es el soil. Porque el soil, las capas tienden a moverse. Y tenemos un factor mucho más importante, y este factor es el factor tiempo. ¿Ok? Súper padre.
Todo builder serio entiende esto. La casa está resistiendo peso, está resistiendo agua, está resistiendo viento. Está sentada sobre tierra que se mueve, se humedece, se compacta, se expande y además pues está envejeciendo todos los días. Entonces, el trabajo del constructor no solamente es hacer algo que se mire bonito. El trabajo del constructor es negociar con la realidad. ¿Cómo hablamos con esto? Pues viendo cómo cada situación viene. Entonces, vamos a explicar lo que es el foundation. Eso es para todas las personas que quieren entender un poquito de foundation. El foundation es la parte donde la casa hace un pacto con la tierra. ¿Por qué? Una estructura puede tener paredes hermosas, puede tener ventanas caras, puede tener siding perfecto, pero si el foundation está mal, todo lo demás está pues viviendo prestado. No importa qué tan bonito sea la casa, si la base falla, la casa ya está comprometida. Entonces vamos a dibujar, vamos a enseñarte lo que son 3 diferentes tipos de foundation, ¿no? Sería algo que se llama slab on grade. El slab on grade es básicamente una losa de concreto sobre el terreno preparado. Es común en muchos lugares, especialmente donde hace sentido por el clima, el costo, el suelo y el tipo de construcción. Luego tenemos algo que se llama el crawl space. Esta casa, la casa está elevada. Tienes un espacio por debajo, puedes acceder a lo que es el plumbing, puedes acceder a lo que es el electrical, el mechanical, pero si no controlas el moisture, la ventilación, el drainage, ese crawl space se puede convertir en un problema serio. Luego tenemos algo que se llama el stem wall. Okay, el stem wall. Muros cortos de concreto o de masonry que elevan y soportan las estructuras. Eso ayuda cuando necesitas separar la casa del terreno, manejar elevaciones, humedades y condiciones específicas del sitio. En zonas costeras o flood zones también se puede ver peelings o elevated structures, porque ahí el enemigo principal es otro, es el agua, el movimiento, los floodings, los storms. Entonces no hay una fundación universalmente mejor. Hay una fundación correcta para el lugar correcto, para el suelo correcto, el clima correcto, el código y el riesgo. Aquí es donde la construcción se pone muy interesante, porque no todas las civilizaciones construyen igual. Yo he escuchado a muchas personas que tanto critican o alaban la forma de construir. Eso no es casualidad. La arquitectura revela cómo piensa una civilización. En ejemplo, en Florida construimos contra el agua, contra la humedad, contra los huracanes, contra el wind pressure, contra las termitas, contra el calor. Un ejemplo, en Japón, gran parte de la construcción está pensada en terremotos, en flexibilidad, en movimiento. En el norte de Estados Unidos tienes lo que son los snow loads, tienes los basements, tienes insulations, tienes cold weather. En partes de Europa tienes masonry, stones, density tradition urbana, materials más pesados y edificios que vienen de otro contexto histórico. En lugares desérticos, pues el enemigo es el sol, el calor y la falta de agua. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué construimos así y allá se construye diferente? La respuesta es simple, porque cada lugar construye contra su propio enemigo.
Por eso nadie puede juzgar una casa solamente por cómo se ve. Tienes que preguntarte, ¿dónde está construida? El soil, ¿no? ¿Dónde está construida? ¿Qué clima enfrentará? ¿Qué suelo tiene? ¿Qué código lo gobierna? ¿Qué amenaza está tratando de resistir? Y por eso, el Building Code importa muchísimo. ¿Por qué? Mucha gente llega a la Florida y piensa que el código es una burocracia extrema. La realidad es que el código es memoria. El código es la memoria escrita de todas las fallas anteriores, de todos aquellos huracanes que ya pasaron, de todos aquellos incendios que quemaron, de todos aquellos edificios colapsados, de todos esos errores, de tantas muertes, porque en realidad el Building Code está escrito sobre sangre, está escrito sobre las muertes de aquellas personas de las que se derivaron todos estos errores. Cada regla existe porque en algún momento alguien aprendió una lección muy cara. Desde civilizaciones antiguas, el builder tenía una responsabilidad moral. Hablamos, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, por ejemplo. El constructor no era visto simplemente como alguien que hacía algo bonito. Si una estructura fallaba, había responsabilidad real. ¿Por qué? Porque construir nunca fue solamente un trade. Construir siempre fue confianza social. Una familia duerme de lo que tú construyes. Un niño crece de lo que tú construyes. Una comunidad completa depende de lo que tú construyes. Entonces, cuando un constructor hace shortcuts, no solamente está dañando la madera, el concreto o el siding, está rompiendo la confianza de la comunidad. Bueno, después de la fundación, viene el framing. O el block. En esta ocasión hablaremos del framing. Mucha gente cree que el framing es solamente madera. Bueno, el framing es un sistema de carga, es una cadena de mando. El peso del roof baja sobre las paredes. Las paredes pues transfieren la carga hacia el foundation y el foundation transfiere esa carga hacia el soil. A todo esto se le llama load path. Load path. Voy a quitar aquí un momento para que se vea. Ese load path, si se llega a interrumpir o está mal diseñado, está mal ejecutado, la presión va a encontrar un punto débil, ¿no? Entonces estamos hablando, un ejemplo, una estructura, estamos hablando de entonces la estructura así baja hacia abajo. Eso es muy importante porque una estructura no falla donde es fuerte, falla donde fue descuidada, falla donde alguien dijo, así está bien, nadie lo va a ver, tápalo, píntalo, sigue, nadie lo va a ver desde mi casa. Y realmente, pues, eso es lo más peligroso de la construcción. Los errores más importantes muchas veces quedan escondidos detrás de una pared bonita. Ahora viene la parte que muchos no entienden y muchos no ven, y más aquí en lo que es la Florida, hay algo que se llama water intrusion. Este se puede decir que es el enemigo más paciente de una casa. El agua. El agua no necesita fuerza. El agua solamente necesita tiempo. Un huracán puede destruir una casa rapidísimo, pero la humedad y el agua destruyen lentamente.
Lo lento muchas veces es lo más peligroso porque no lo respetamos. Hay un flashing mal instalado, una ventana mal sellada, un water resistant barrier mal instalado, un roof penetration descuidado, un siding bonito, puesto sobre un sistema mal hecho. Al principio no pasa nada. La casa se ve bonita, la pared se ve limpia, todo se ve muy bonito, todo pintado, el cliente está contento, pero realmente por detrás el agua ya está alojada. El sheeting empieza a dañarse, los studs empiezan a podrirse, aparece el mold, pierdes estructura y cuando finalmente lo ves, el problema ya lleva años creciendo en silencio. Y esto es algo que los builders antiguos entendían muy bien, los egipcios, los romanos, los constructores de catedrales, los hombres que levantaban muros, templos, caminos, acueductos. En la antigüedad ellos entendían algo que el mundo moderno pues está olvidando. Lo que sostiene una civilización casi nunca es visible. La gente podrá ver el templo, la gente podrá ver piedras enterradas, podrán ver la catedral, pero no ven la generación de builders trabajando en silencio. Podrán ver el puente, pero no ven el cálculo, el sacrificio, diseño, error, aprendizaje, disciplina. Toda gran estructura tiene una parte visible y una parte invisible. Y normalmente la parte invisible es la que más importa. Honestamente, la vida funciona exactamente igual, ¿no? La mayoría vimos la apariencia, la imagen del carro, la ropa. Nos fijamos mucho en la forma que los demás nos ven, pero nadie trabaja en la fundación, nadie trabaja en disciplina, nadie trabaja en mejorar sus habilidades, nadie trabaja en mejorar el carácter, nadie trabaja en mejorar sus sistemas, nadie trabaja en mejorar el orden interno, nadie trabaja en cómo manejar presión. Entonces, esa es parte del negocio, ¿no? Al parecer, no todo está ligado, pero cuando ya empiezas a entender los sistemas, entiendes que todo es muy parecido. Las deudas, el resentimiento, laziness, la distracción, los malos hábitos, las no estructuras, no tener un propósito, no mantenernos. Llega el día de la presión, una crisis, una enfermedad, una pérdida, un problema familiar, un negocio que falla, una economía dura, un huracán real o un huracán emocional. Y ahí es cuando la estructura real se revela. La presión no la crea la debilidad. La presión revela donde la debilidad ya estaba escondida. Eso pasa en una casa, en un negocio, en una familia. Eso pasa hasta en los hombres, ¿no? Por eso, a mí no me impresiona mucho la apariencia. A mí me impresiona mucho la estructura. Me impresiona una casa recién pintada. Quiero saber cómo está la fundación, quiero saber cómo está el framing, quiero saber si el agua está manejada correctamente, quiero saber qué va a pasar en 10 años con esa casa. Porque cualquiera puede construir algo que se vea bien el día de hoy, pero muy pocos construyen algo que sobreviva. Y realmente eso es lo que estamos estudiando aquí. Aquí no se trata de realizar a la gente, se trata de entender estructuras. Se trata de entender las estructuras de las casas, las estructuras de los negocios, estructura de las familias, estructura de hombres, estructura de civilizaciones. Porque cuando entiendes cómo se sostiene una casa, empiezas a entender cómo se sostiene una vida. Recuerda esto, lo más importante casi siempre está escondido, tanto en una casa, en una ciudad, en una civilización o en una persona. La superficie puede impresionar, pero solo la estructura sostiene. Recuerda, el código es memoria escrita de las fallas anteriores. Cada lugar construye contra su propio enemigo. Y una estructura no falla donde es fuerte, falla donde fue descuidada.